Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos a esta nueva clase. El tema del día de hoy que vamos a ver, vamos a hablar sobre materiales. Es decir, hemos visto cómo aplicarle color a algunos elementos, pero ha sido todo lo que hemos ocupado en este tiempo. Y hoy vamos a entender un poquito cómo funcionan más para después entrar a otro tema que es la personalización de los materiales a través de imágenes con la creación de texturas utilizando el sistema de VMaps. Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a entender un poquito qué son los materiales. Y bueno, para esto hablamos que los materiales controlan la apariencia de las mallas, las curvas, los volúmenes y todos los objetos que en este caso son parte de nuestro escenario y definen la sustancia de la que están hecho el objeto, su color, su textura y cómo interactúa la luz con ellos. En este caso, bueno, pues obviamente vamos a ver diferentes. Es un material principalmente, aunque hay variaciones que lo van a permitir tener diferentes apariencias. Dice, los materiales de base física se pueden crear utilizando los sombreados Principlet BSDF o Principlet Hair o Principlet Volume. Con estos super sombreadores se pueden crear una amplia variedad de materiales, incluidos plásticos, vidrio, metal, tela, piel, cabello, humo y fuego. Y aquí tenemos una imagen de referencia que es una representación de esto. Dice, se utiliza un sistema de nodos de sombreado flexible para configurar texturas y crear tipos de materiales completamente diferentes como el sombreado de los dibujos animados. Y entonces en este caso, estos nodos van a permitir que nosotros vayamos teniendo variaciones entre las imágenes que nosotros en determinado momento vamos utilizando para esto. ¿Sí? Dice, la configuración de los materiales se puede crear en las propiedades del material o en el editor de shaders. ¿Sí? Dice, estos proporcionan una vista diferente de los mismos nodos de sombreado y configuraciones de materiales. Y aquí tenemos abierto nuestro Blender. Déjenme lo abro. Aquí está. Y bueno, básicamente en este lo que hacemos es aquí en el material. Estas son las propiedades del material que son similares a la imagen, obviamente con diferentes elementos y cada uno de estos parámetros que nosotros podemos editar. Y el otro es el shader o el shading, ¿sí? Aquí en la pestaña del shading. A ver, ahí está, donde básicamente nos muestra el mismo esquema con una representación de nodos y aquí tenemos el material que nosotros ocupamos. ¿Ok? Bueno, el objeto que en este caso tiene el material, que es un material basado en color. Nosotros cambiamos el color, que es una de las cosas que hemos estado haciendo durante este tiempo, pues vamos a poder asignar a este elemento ciertas propiedades. ¿Ok? Ahora bien, eh, dice, el espacio de trabajo de sombreado predeterminado tiene el editor de sombreado y una ventana gráfica, que es esta parte que nosotros estamos viendo aquí. Eh, dice, ay, es que no lo puse, perdón, no lo puse a modo pantalla completa. Entonces aquí, por ejemplo, dice, el espacio de trabajo del sombreado predeterminado tiene un editor de sombreado y una ventana gráfica que se puede configurar en vista previa del material o sombrado o renderizado para obtener una vista previa de cómo interactúa de, de cómo interactúa el material con los objetos y las luces de la escena, ¿sí? Que en este caso eh, es el shader, esta parte. Yo puedo ponerlo, por ejemplo, aquí en tiempo real, a ver cómo me resulta con la. Porque recuerden que en mi computadora esto resalta de una manera diferente. Aquí vemos cómo es con el shading y aquí es en el renderizado en tiempo real. Y bueno, eh, vamos a ponernos a la ventana. Ay, perdón, permítame. Es que tengo varias ventanas. Ahí está. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, dice, también existe el modo de textura, de pintado de textura, que esto se utiliza principalmente cuando entramos en un modo de edición y el cual podemos pintar directamente sobre el objeto o podemos cargar imágenes existentes con la estructura de la malla, que es lo que vamos a hacer, personalizándolos para que nosotros podamos verlo, ¿no? En este caso, el modo de editor, ¿sí?
Si nosotros nos vamos al layout, seleccionamos nuestro objeto y nos vamos acá arriba en el eh, Texture Paint y nosotros aquí tenemos, por ejemplo, nuestro pincel, ¿sí? Aquí tenemos el radio, la fuerza y la brocha, la textura, la máscara, em, el delineado, ¿sí? Por ejemplo, aquí ponemos este elemento y nosotros escogemos, por ejemplo, el tipo de objeto que vamos a aplicar. En este caso, pues es el text draw. Aquí tenemos suavizado, para trazar el elemento, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, con todos estos se empieza a pintar el objeto de acuerdo a la referencia que nosotros podamos llegar a tener. Aquí, por ejemplo, el color, ¿sí? Pero creo que en este caso, bueno, nos está aplicando este tipo de textura porque habrá que darle una referencia del UV Editing, ¿sí? Que en este caso pues es donde nosotros vemos eh, la parte de poder pintar nuestro elemento, ¿no? Que no sé por qué no lo pone aquí, pero aquí debería ponerlo, ¿ok? Ya lo veremos más adelante, ahorita simplemente quiero decirles dónde está para que sepan cuál es la referencia de dónde buscarlo, ¿ok? Ahí por qué no me pone la... Ahí está. Dice, ¿cuáles son los elementos que componen un material? Bueno, pues los materiales constan de tres principales características, ¿sí? En este caso son denominados shaders o sombreadores que definen la apariencia de la superficie, el volumen dentro del objeto y el desplazamiento de la superficie, es decir, cuando le damos una especie de relieve o un tipo de grosor, que es muy diferente al volumen o la apariencia de volumen que determinamos, por ejemplo, el grosor de materiales como ahorita lo vamos a mostrar. Entonces, el shader de superficie, ¿sí? Que es el sombreador de superficie, controla las texturas y la interacción de la luz en las superficies de la malla. Normalmente los materiales tienen tres parámetros principales, lo que es el diffuse, lo que es el especular y lo que es el ambiente. Estos tres valores que nosotros conocemos dentro del 3D determinan que el diffuse es lo que nosotros aquí llamamos como surface shader, que es básicamente la textura base del objeto. Luego está el especular, que es cómo reacciona este material ante la luz. Y finalmente, el ambiente es cómo reacciona este material con respecto a la luz ambiental. Y podríamos decir, bueno, maestro, pero pues reacciona igual, ¿no? Pero no, porque al final de cuentas, por ejemplo, si tú en un lugar donde estás tiene una iluminación muy baja, el color de ese material pues se va a ver mucho más reducido, es decir, no va a brillar tanto o simplemente no se va a notar, se va a notar mucho más oscuro el color del material. Pero si nosotros le damos una mayor iluminación, pues vamos a ver no solo el material más claro, sino que aparte si tiene algunos elementos donde hay brillos, pues van a brillar más. Entonces, estos tres elementos son los que nosotros de cierta manera los pone aquí, pero con estas características del Surface Shader, el Volume Shader y el Displacement Shader. Sí, bueno, Displacement no es básicamente son estos tres valores, Surface, Volume y Displace. Y Surface se refiere a esta referencia de cómo interactúa el material con respecto a la luz y con respecto a la malla. Luego tenemos el Volumen Shader, que en este caso les decía es el sombreador de volumen que define el interior de la malla. Un material puede tener solo un sombreador de volumen para casos como humo y fuego o puede combinarse con un sombreador de superficie para materiales como vidrio turbio, ¿no? Entonces ahí tienen esos elementos de cómo el volumen shader va a poder tener referencia de un tipo de material. Y luego tenemos el displacement, que básicamente son relieves o son volúmenes o realzados que van a generarse a partir de la aplicación de este tipo de mapas. Dice, la forma de la superficie y el volumen en su interior pueden verse alterados por el desplazamiento. De esta manera se puede utilizar texturas para hacer que la superficie de la malla sea más detallada. Dependiendo de la configuración, el desplazamiento puede ser virtual,
modificando únicamente las normales de la superficie para dar la impresión del desplazamiento, es decir, simulado, lo que se conoce como mapeo de relieve o BOOM, o una combinación de desplazamiento real y desplazamiento virtual, que en este caso el BOOM es un mapa que afecta a las normales y que nos permite ver ese relieve que puede ser para unos ladrillos o para una piedra o para un acabado rugoso, un acabado este, con diferentes texturas, ¿ok? O un tramado, por ejemplo, que bueno, ya iremos viendo más adelante. Dice el sombreado basado físicamente. En este caso estamos hablando de el sombreado que obviamente obtenemos cuando si tenemos un objeto rugoso y que tiene una luz, se van a ver ciertas partes donde va a destacar más la luz que otras, que en otras donde va a ser menos, ¿no? Si ustedes agarran una piedra y la ponen a una luz, van a ver puntos más sombreados, puntos más iluminados. En esto se refiere principalmente a esta característica. Dice, el sistema de materiales se construye teniendo en cuenta la representación física, separando el aspecto de un material y que el algoritmo de representación se utiliza para representarlo. Esto hace que sea más fácil de lograr resultados realistas y una iluminación equilibrada, aunque hay algunas cosas a tener en cuenta. Es decir, cuando nosotros utilizamos un programa de 3D, pues lo que queremos hacer es la simulación de algo. Y evidentemente la simulación de los materiales va a ser una de las cosas que vamos a considerar. Esta simulación va a permitir que nosotros tomamos el material, le demos ciertas características y cuando nosotros lo sometemos a una luz, esas características se vean reflejadas. Y al final de cuentas, pues queremos un render, ¿no? Normalmente en arquitectura se pide, pues, elementos que van más semejantes a la realidad. En el caso del diseño gráfico, pues van más, puede ser variante, porque por ejemplo, ¿qué tal si queremos que un logo tenga una apariencia de cristal o de vidrio, pero de colores? O queremos un material más plástico, por ejemplo, para la representación de algún tipo de producto, ¿sí? O en el caso de algunos personajes queremos que sea mucho más mate, sin tanto brillo. Es decir, las variantes van a ser muy diversas de acuerdo al objetivo que nosotros tengamos para esto. Dice, para que los materiales funcionen bien con la iluminación global, es decir, la iluminación que tiene dentro de la escena, no nada más puntos de luz generados por focos, sino la iluminación que está determinada en la escena, dice, deben conservar energía. Eso significa que no pueden reflejar más luz de la que entra. Dice, esta propiedad no se aplica estrictamente, pero sí los colores están en el rango de entre 0 a 1. Y los BSDF solo se mezclan con el nodo Mix Shader. Esto se cumplirá automáticamente. Bueno, y los BSDF son un tipo de material que están principalmente en Blender, que son estos materiales. Aquí viene, Príncipe BSDF, y es un tipo de material basado en un material que se llama OpenPBR, ¿sí? Que el OpenPBR es un material generado para la simulación de diferentes capas o diferentes estilos de material y que es como que un material estándar. De hecho, se denomina Ubershader, es decir, que tiene una diversidad de sombreados dependiendo con el tipo de material que interactúe y que normalmente pues, puede ser eh, determinado por el tipo de render que nosotros ocupemos. ¿Ok? Entonces esos valores van a poder cambiar. Dice, sin embargo, es posible romper esto con valores que son superiores al 1 o usando un modo de agregar sombreador, ¿sí? Que se debe tener cuidado al hacer para mantener los materiales comportándose de manera predecible bajo diversas condiciones de iluminación. El Príncipe BSDF combina múltiples capas en un único nodo que es fácil de usar. Puede modelar gama, una amplia variedad de materiales. Y este modelo, lo que les decía, se basa en el sombreado OpenPBR Surface y proporciona parámetros compatibles con los shaders PBR, similares que se encuentran en otros softwares como los modelos de Disney y Standard Surface. Las texturas de imágenes pintadas ordenadas de software como Substance Painter, que es un programa de pago que sirve para pintar directamente sobre el material,
¿sí? Puede vincularse directamente a la entrada correspondiente de este sombreado. Y si ustedes se fijan, aquí está el Principlet BCDF, cuenta con un Base Color, que sería nuestro shader principal, ¿sí? O la textura o el volumen. Luego tenemos, por ejemplo, un valor de metálico, de roughness, que significa rugosidad o dureza del material, el índice de refracción, que es el IOR, Index of Refraction, el alfa, que es la transparencia del elemento, y luego vienen algunos parámetros como normal, la subsuperficie, el especular, la transmisión, el code, que es normalmente para textiles, el sheen o el emission, que todos estos parámetros están en este elemento. Si yo cambio, voy a poner varios elementos aquí. Déjenme, voy a poner mi vista frontal para subir este elemento aquí. Ok. Voy a agregar un, voy a agregar una esfera. ¿Sí? Voy a poner al lado izquierdo. Y le voy a poner aquí un Shade Smooth para que se suavice. Voy a agregar también un cilindro. Y este lo voy a poner arriba. Voy a poner a la derecha. Ok. Y voy a agregar un monkey. Este monkey que lo voy a poner acá arriba. Le voy a decir a este monkey también que tenga un Shade Smooth. Ahí está. Y le voy a aplicar un modificador Subdivision Surface. Ahí está, para que sea más bonito. También voy a agregar un plano. Y lo voy a poner, espérate, vamos a ponerle 20 metros. Ahí está. La toma de mi cámara la voy a ajustar para poderla ver. Camera into view. Ahí está. Y vamos a quitar aquí este. Vamos a mover este un poquito para la derecha. Y este para acá. ¿Ok? Ahí está. Este material. Ahorita, por ejemplo, todo tiene un mismo material. Si yo me voy aquí, todo está en material blanco. Voy a ponerle a este elemento un material de color, no sé, un nuevo material, que aquí le voy a poner, por ejemplo, espejo. ¿Y cómo voy a lograr que este material genere un material de espejo? Muy sencillo. Aquí vemos el índice de refracción. Si yo lo aumento, ¿sí? Este material aparentemente no tiene nada. Voy a cambiar el color. Voy a cambiar un color gris oscuro. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, el índice de refracción está alto, pero no se va a ver. Bueno, perdón. Es que lo puse en el subsurface. Acá está, el índice de refracción. Lo voy a poner alto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo veo en tiempo real, pues esto va a tener un valor pues, cercano. Pero si yo lo empiezo a aumentar y luego a este le voy a ver o le voy a aumentar, por ejemplo, voy a disminuir el valor del roughness, vean cómo se empieza a suavizar. Incluso le empiezo a poner un valor metálico. Este elemento va a empezar a tener características de ser un elemento que tenga, vamos a renderizar la imagen, que empiece a tener una cierta posibilidad de que el material refleje la luz. Voy a ponerlo más acá al frente para verlo, porque si no. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a aumentar el valor, por ejemplo, de transmisión. Y vean, ahí. Aquí, por ejemplo, le aumento el valor de transmisión. Estoy aumentando la capacidad de que el material esté representando la luz. Voy a poner abajo. El roughness transmission, el emission, es si el objeto queremos que tenga una referencia de que sea autoluminiscente, que no queremos en este caso. Déjame ponerlo en cero. Ok. Y luego, por ejemplo, aquí los valores, metálico. Voy a seleccionar el changuito le voy a poner un material nuevo. Voy a quitar
este, y le voy a poner un material nuevo. Voy a poner aquí monkey. Vamos a ponerlo de color azul. ¿Sí? Y miren, por ejemplo, voy a subir este valor al metálico. Si lo pongo completamente metálico, vean cómo se representa. Ahí, vean cómo se representa. Vamos a ponerle a este material igual. Vamos a ponerle un material nuevo. Aquí le voy a poner esfera. Vamos a ponerle, no sé, un color rojo. ¿Sí? Y por ejemplo, el color base, la subsuperficie, en este caso, miren, le voy a poner aquí un color verde. Entonces, miren, por ejemplo, si yo empiezo a mover este valor, vean cómo el subsurface empieza a combinarse el color verde con el color rojo hasta dominar completamente el subsurface. El subsurface es una propiedad que en este caso combina los materiales, como lo decía anteriormente, para la parte del grosor. ¿Okay? Entonces, si yo no lo utilizo, ninguno de los parámetros del subsurface va a ser útil. ¿Okay? Entonces aquí, por ejemplo, yo le puedo aumentar el valor metálico, puedo disminuir el valor del especular de tal manera que lo puedo hacer o más brilloso o más opaco. El roughness también vean como por ejemplo puede ser de más opaco a más brilloso. Por ejemplo, si yo lo bajo y bajo el nivel del especular y aumento el valor metálico, pues voy a tener algo mucho más sólido, pero con una menor capacidad de reflejar, ¿no? Eh, el valor de anisotropic es una correspondencia de representación de luz que normalmente determina, por ejemplo, el valor del aro de luz con respecto al el especular, ¿sí? Esta lucecita que nosotros vemos aquí es como el anisotropic puede referirse a ese valor, ¿ok? Que normalmente está representado por arillos. Vamos a ponerle un valor metálico acá alto, un nivel especular alto, con cero roughness, ¿sí? Bueno, un poquito de roughness. Y el anisotropic, vamos a ponerlo medio, la rotación. Aquí todos estos parámetros del shim, por ejemplo, déjenme salir de aquí. Si nosotros vamos a Blender, ¿sí? Y vamos aquí a Support, nos vamos al manual del usuario y nos vamos aquí a la parte de Rendering, vamos a tener aquí Materials, vamos a tener todos estos elementos. De hecho, por ejemplo, aquí habla de Surface y los términos, por ejemplo, BSDF, que es Standard for Bidirectional Scattering Distribution Function, y se define como la luz que es reflejada y refractada en la superficie, que es la reflexión, que es la transmisión, que es la reflexión, y así todos los parámetros, ¿sí? Por ejemplo, para volúmenes, cuál es la referencia y cuál es el shading, y aquí están, miren, los valores de los componentes, los atributos, ¿sí? La densidad, los volúmenes de la malla, el volumen del mundo, ¿sí? O sea, todos estos elementos que aquí vemos se pueden representar. También tenemos, por ejemplo, el displacement, que hablábamos de cómo es esto, la parte de el material y cómo el displacement va a tener la posibilidad de estar representando una textura como bump o solo displacement o displacement y bump. Qué importante, dice que aquí solamente el displacement funciona con cycles. Cycles es el motor de render de Blender, que si por ejemplo yo lo cambio, aquí lo voy a cambiar, está de if a cycles. Voy a poner el GPU para que no se vaya a crashear el programa. Vean, vean cómo el material evidentemente cambia por completo. Vean lo que les decía de la superficie. El material cambia. A ver, espero que no se haya alentado esto. Ok. Vean cómo el material cambia. Aquí ahorita está, déjenme lo voy a decir que el max samples eh, del viewport está en 1024, está bastante bajo. Está bastante bajo. O sea, si ustedes lo ven aquí como que punteadito, es porque no le está dando con la máxima calidad. Está tomando una calidad media, una calidad base. Pero vean aquí el material, aquí alcanzan a ver el reflejo de este elemento. ¿Por qué? Porque en este caso así corresponde el material. Si yo lo cambio a if, el material
se comporta de manera diferente. ¿Por qué? Porque en este caso Cycles es un motor de render que tiene una mejor representación de los shaders, mucho más eh, asociado a los materiales de apariencia real, ¿sí? Que los elementos que no lo tienen. Aquí, por ejemplo, voy a poner este. Vean. Bueno, aquí, por ejemplo, está el view del material, ¿sí? Ah, ok. Ay, ok, bueno, y bueno, al final esta es la última, el último elemento de esto. Entonces, los materiales, ahora, por ejemplo, vean, este material, si yo me voy al shading, vean que aquí el valor está dado, ¿sí? Basado, por ejemplo, aquí lo vamos a poner este, ¿sí? Y todo lo que yo haga con respecto a todos estos materiales, por ejemplo, había un valor alfa por aquí, ¿se acuerdan? Aquí está, el valor alfa está en 100. Bien, lo voy a bajar a 50. Entonces, este material va a tener la capacidad de transparencia, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver ahí. Bueno, es que Cycles te chupa el recurso de la gráfica bastante, pero miren, aquí se ve la esquina de esto. Si yo le doy render, bueno, a ver, espero que no se pare, ¿ok? Render image, por favor, Mac, no me dejes mal. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí, vean, la transparencia que tiene este elemento. ¿Ven el efecto espejo que tiene la imagen? Porque en evidente pues, es un elemento. Ahora, les voy a recomendar que esto no se los había mencionado, creo que sí. Hay un plugin que se llama Blender Kit. Blender Kit es este. Es una librería gratuita que ustedes pueden tener con respecto a materiales. Sí, que ustedes si por ejemplo lo descargan de aquí. Aquí vienen todas las instrucciones. Lo vamos a descargar. Descargas. Y luego, por ejemplo, dice, te vas a Blender, te vas a los add-ons y luego te vas a Install, buscas Blender Kit, el archivo zip. Si tú tienes una Mac, es probable que algunas versiones de Mac descomprimen el archivo zip. Entonces lo que tienes que hacer es volverte a ir al Finder, comprimes esa carpeta en un archivo zip y lo puedes cargar a partir de ahí. Entonces aquí, por ejemplo, ya se descargó. Me voy a Blender. Aquí está mi render. Miren. Bueno, y apenas lleva 8 de 40, de 4096 y se ve muy bien. Voy a cerrarlo porque ahorita no quiero perder mucho tiempo en esto. Voy a quitarle tantito el material, digo el render en cycles para que pueda manejarlo de manera más fácil. Entonces vamos a Edit, Preference, aquí en los add-ons, le voy a decir Install y acuérdense que me dijo que estaba en los Downloads. Ok, aquí estamos en los Downloads. Está cargando, no creo que... Y vamos a buscar por fecha, este, Blender Kit, aquí está, Blender Kit, sí, le damos Install Add-on, lo activamos, ¿sí? Tiene que aparecer ahí una flechita, ahí está, decimos OK, cerramos y vean, aquí está la librería. Podemos encontrar eh, objetos, podemos encontrar materiales, podemos encontrar imágenes, podemos encontrar HDRs y podemos encontrar brochas. En este caso, por ejemplo, me voy a ir a materiales y simplemente es de que, mira, yo quiero este material como que de metálico. Lo voy a agarrar, lo voy a insertar en el objeto, ¿sí? Y en este caso, ahí está descargando el material para su representación. Ahí está. ¿Qué quiero? Por ejemplo, madera, como o wood en inglés. Ahí está. Entonces yo, por ejemplo, le digo, mira, este material lo quiero poner a este changuito. Y ahí lo pone con el material en el changuito. Déjenme irme al modo layout. ¿Sí?
Ahí está el material del changuito. Si yo le digo, por ejemplo, quiero un material de ladrillo, brick, y le voy a poner el material de ladrillo a este cilindro, ¿sí? Y si yo le digo, por ejemplo, ground, a ver, de suelo, y le voy a poner, por ejemplo, este material de suelo a este objeto, ¿sí? Aquí el material, por ejemplo, le voy a poner, bueno, aquí lo está descargando, ok. Perdónenme, espero que no se tarde, que no se trabe esto. Ahí está. Y por ejemplo, vamos a poner uno último, que vamos a poner, a ver, vamos a ponerle, a ver, uno brilloso. Shine, shine, shiny, perdón. A ver, miren, aquí hay un piso, aquí está este, vamos a poner este dorado al suelo, y ahorita lo voy a poner. Ahora, si a esto yo le doy un render, está costando un chorro de trabajo a la computadora. Ah, pues no parece gran cosa, ¿no? Se ve bien, pero pues no se ve tan chido. Vamos a ver qué pasa si le cambiamos el motor de render de Eve a Cycles. Ni siquiera me estoy atreviendo ahorita a renderizar, pero lo voy a renderizar para que lo vean un poquito, aunque sea la imagen, aunque sea un fotograma para que vean cómo va mejorando la apariencia. La diferencia entre Eve y Cycles básicamente es que Cycles trabaja con algoritmos más complejos para la representación no solamente de materiales, sino que también de luces, de eh, sobre todo la representación. No tiene nada que ver con los modelos son los mismos, solamente es cómo lo representa el motor de render. Vamos a hacer un ejercicio donde apliquemos, donde texturicemos nosotros a partir de nuestras propias imágenes, porque dicho sea de paso, para crear estos, ahorita les voy a enseñar uno. Miren, ahí ya van viendo cómo se va apreciando, ¿no? Eh, Voy a cerrar aquí. Eh, Voy a eliminar todos los demás elementos, me voy a quedar solamente con bueno, con uno de estos. Voy a quitar este, voy a quitar este, voy a quitar este, y voy a quitar este. Y solo me voy a quedar con este. ¿Ok? Aquí le voy a decir que me quite de Cycles, me lo ponga a if. Eh, Sufro. Y miren, aquí por ejemplo, el material tiene una apariencia eh, física del- de, este, de esta textura. ¿Sí? O sea, visualmente nosotros vemos la textura, pero también si nosotros nos acercamos a este elemento, vean, ay, me acerqué demasiado, no, no tanto, no tanto, vean cómo se alcanza a ver una especie de relieve. Obviamente, por ejemplo, aquí no lo vamos a ver en este, pero vámonos al shading, vamos a ver cómo este elemento está construido, vean, estos son los nodos que yo les mencionaba anteriormente, todos estos elementos se conectan a este, que es el Principlet BSDF. Y aquí, por ejemplo, hay un multiply, aquí hay un ambient occlusion, aquí están las texturas, aquí está el mapeado. De hecho, el mapeado tiene que utilizar el normals. Le voy a poner aquí un valor de 2 para que lo vean. Está exagerado. Miren, ¿lo ven? Se ven las texturas un poco elevadas. Le voy a poner 3. Le voy a poner 4. ¿Sí? Llega un límite donde de plano ya no se levanta más, ¿no? Pero se va detallando cada vez más los elementos. Y esto obviamente pues, nos permite que nosotros podamos tener una mejor apariencia con respecto a nuestros propios materiales. ¿Ok? Ay, ahora sí ya se empezó a alentar. Déjenme lo voy a borrar. Elemento X. Dile. Ya. Ok. Ok. Bueno.
Pues miren, este fue el tema de los materiales. Este es un tema bastante amplio porque no solamente hay este tipo de materiales, sino que nosotros podemos crear nuestros propios materiales, podemos basarnos en otros materiales para personalizarlos, pero bueno, eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase, cuando hagamos el ejercicio, donde podamos crear nuestra propia textura para ciertos elementos. Empezaremos con cosas sencillas y después iremos aumentando cada vez más la complejidad. Bueno, espero que se haya escuchado muy bien. Recuerden darle like ahí al video, compártanlo y dejen ahí en sus comentarios qué texturas les gustan más. Texturas de tela, texturas metálicas, texturas de vidrio, texturas de concreto, de piedra, texturas naturales, texturas, por ejemplo, de objetos como em, frutas, verduras. Díganme, ¿qué texturas les gustan más o si les provoca algún problema algún tipo de textura? ¿Ok? Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye bye.